El agua sucia le reventó en la cara frente a 200 alumnos. ¡Fuera, rata! Esta escuela no es refugio de mendigos. Emiliano Ríos, 12 años, quedó empapado en el suelo del patio con barro, escurriendo por su camiseta amarilla. Pero sus dedos no soltaron lo único que tenía, un celular viejo con la pantalla destrozada. No lloró. Apretó los dientes, miró fijo al que sostenía el balde y grabó esa cara en su memoria. Lo que ninguno de los que reían y filmaban podía saber era que dentro de ese celular roto había algo que cambiaría la historia de la tecnología en Latinoamérica para siempre. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Cuéntanos en los comentarios, porque esta historia fue hecha para ti. La mañana en que Emiliano Ríos cruzó por primera vez las puertas del Instituto Monterreal, el cielo estaba despejado, pero él sentía que caminaba bajo una tormenta invisible. Tenía 12 años, la piel morena curtida por el sol de un barrio donde el asfalto se derretía en verano, y unos ojos negros que parecían registrar cada detalle del mundo con una precisión casi incómoda. Su camiseta amarilla, lavada tantas veces que el color original se había convertido en un recuerdo pálido, le quedaba grande. El pantalón de mezclilla tenía un remiendo en la rodilla izquierda que su madre había cosido la noche anterior con hilo que no combinaba. Y sus zapatillas, alguna vez blancas, ahora mostraban la suela despegada del lado derecho, lo que producía un sonido húmedo cada vez que daba un paso sobre el mármol pulido del instituto. Su madre, Rosario Ríos, limpiaba casas desde los 15 años. Manos agrietadas por el cloro, espalda doblada por las horas y una sonrisa que se negaba a desaparecer sin importar cuántas puertas le cerraran en la cara. Fue ella quien encontró el volante de la beca del Instituto Monterreal tirado en la basura de una de las casas donde trabajaba. Lo alisó con cuidado, como si fuera un documento sagrado, y esa misma noche se lo mostró a su hijo. Emiliano leyó cada línea 3 veces. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y al día siguiente caminó 40 minutos hasta la biblioteca pública para prepararse para el examen de admisión. Sacó el puntaje más alto en la historia del programa de becas. Nadie lo supo porque nadie preguntó. Ahora estaba allí, de pie en el vestíbulo principal del Monterreal, rodeado de paredes que olían a pintura fresca y a dinero viejo. Los pasillos eran amplios, iluminados por ventanales que dejaban entrar una luz dorada que parecía diseñada para hacer brillar los blazers azul marino de los estudiantes que pasaban a su lado sin mirarlo. O peor, mirándolo demasiado. Un grupo de 3 chicos se detuvo a pocos metros. El del centro era alto, cabello castaño peinado con gel hacia atrás, reloj plateado en la muñeca y una sonrisa que no tenía nada de amable. Se llamaba Sebastián Montero, hijo del empresario inmobiliario más importante de la ciudad. A su derecha, Bruno Kessler, rubio, mandíbula cuadrada, heredero de una cadena de hoteles. A su izquierda, Dante Zúñiga, más bajo que los otros dos, pero con una mirada afilada que compensaba cada centímetro que le faltaba. Sebastián inclinó la cabeza como quien examina un insecto atrapado en ámbar. Miró las zapatillas de Emiliano, subió lentamente hasta la camiseta amarilla desteñida y finalmente se detuvo en sus ojos. La sonrisa se ensanchó. «Oye, ¿te perdiste? El comedor de caridad está a 3 cuadras». Bruno soltó una carcajada. Dante simplemente cruzó los brazos y observó como quien toma notas mentales. Emiliano no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido muy temprano que las palabras gastadas en personas que no escuchan son palabras perdidas. Apretó la correa de su mochila, una mochila roja desgastada que su madre había comprado en un mercado de segunda mano, y siguió caminando. «Te hice una pregunta».
La voz de Sebastián se endureció. Emiliano se detuvo. Giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarlo por encima del hombro. «Soy alumno nuevo, beca completa». La palabra beca flotó en el aire como una confesión involuntaria. Los tres chicos intercambiaron miradas. Bruno levantó las cejas. Dante esbozó una media sonrisa. Sebastián dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. «Beca», repitió, saboreando la palabra como si fuera un insulto. «O sea que estás aquí de regalo. No pagaste ni un centavo». «Pagué con el puntaje más alto del examen», respondió Emiliano con voz tranquila. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego, Sebastián se echó a reír con una carcajada tan forzada que resonó por todo el vestíbulo. Bruno y Dante lo imitaron de inmediato, como perros obedientes que saben cuándo ladrar. Varios alumnos que pasaban giraron la cabeza. Algunos sonrieron sin saber por qué. Otros simplemente siguieron caminando. Emiliano sintió el calor subirle por el cuello. No de vergüenza, sino de algo más profundo, algo que llevaba años aprendiendo a controlar. Se dio la vuelta y caminó hacia el aula que le habían asignado, el sonido húmedo de su zapatilla rota marcando cada paso como un metrónomo silencioso. No sabía que en el bolsillo derecho de su pantalón remendado, el celular viejo de su madre, un aparato con la pantalla agrietada en forma de telaraña y la batería que apenas duraba 3 horas, guardaba algo que ninguno de esos blazers azules podría comprar jamás. El aula de tecnología del Instituto Monterreal ocupaba todo el ala este del segundo piso. Tenía 20 computadoras de última generación alineadas en filas perfectas, pantallas curvas que reflejaban la luz de los fluorescentes, teclados mecánicos que producían un sonido satisfactorio al tacto, y un proyector de alta definición que dominaba la pared frontal como un altar moderno. Para la mayoría de los alumnos, aquella sala era simplemente otra clase más. Para Emiliano Ríos, era el lugar donde su corazón latía más rápido. Se sentó en el último pupitre de la última fila, como había hecho en cada clase desde que llegó. Desde allí podía observar sin ser observado, aprender sin ser cuestionado. Colocó su mochila roja a sus pies y esperó. Los demás alumnos entraron en grupos ruidosos, dejando caer mochilas de marcas importadas sobre las sillas, con la despreocupación de quienes nunca han tenido que cuidar nada. Entonces entró él, Mauricio Estrada, profesor de Tecnología e Innovación del Monterreal desde hacía 11 años, 43 años, cabello prematuramente gris peinado hacia un lado, lentes rectangulares, camisa siempre metida dentro del pantalón con un cinturón que parecía apretar más de la cuenta. Caminaba con la rigidez de alguien que carga un resentimiento antiguo en los hombros, y lo cargaba. Porque Mauricio Estrada no siempre fue profesor. A los 25 años había fundado una startup tecnológica con 2 socios universitarios. Desarrollaron una aplicación de logística que prometía revolucionar el transporte en toda Latinoamérica. Consiguieron inversores, oficinas, un equipo de 15 personas. Durante 18 meses, Mauricio durmió en la oficina, programó hasta que los ojos le ardían y soñó con convertirse en el próximo gigante de Silicon Valley. Pero el producto falló. Un error de arquitectura que él diseñó personalmente provocó una caída masiva del sistema el día del lanzamiento oficial. Los inversores retiraron el dinero. Los socios lo culparon públicamente. La empresa cerró en 45 días. Mauricio nunca volvió a programar. Se refugió en la enseñanza como quien se esconde en una cueva después de una batalla perdida. Y desde entonces, cada alumno que mostraba talento natural para la tecnología le recordaba su propio fracaso. No los odiaba exactamente. Los envidiaba con una intensidad que disfrazaba de disciplina académica.
Esa mañana, Mauricio escribió en el pizarrón digital con letras grandes: Proyecto semestral, innovación tecnológica aplicada. Se giró hacia la clase con las manos detrás de la espalda. Este semestre trabajarán en equipos de 4 para desarrollar un proyecto tecnológico original. Los 3 mejores representarán al Monterreal en la competencia nacional de innovación juvenil. Un murmullo de entusiasmo recorrió la sala. Sebastián Montero levantó la mano sin esperar permiso. Profesor, mi padre puede conseguir acceso a los laboratorios de su empresa para que trabajemos allí. Tienen impresoras 3D y servidores propios. Mauricio asintió con una sonrisa que reservaba exclusivamente para los alumnos cuyos padres firmaban cheques importantes para el instituto. Excelente iniciativa, Sebastián. Eso es exactamente lo que esperamos de nuestros estudiantes. Recursos, visión, contactos. Emiliano levantó la mano lentamente desde la última fila. Mauricio lo vio, pero siguió hablando durante 30 segundos más, antes de dirigirse a él con la misma expresión que usaría para señalar una mancha en el piso. ¿Sí? ¿Los equipos son asignados o podemos elegir? Mauricio lo miró por encima de las gafas. ¿Tú eres el de la beca? La pregunta no era una pregunta, era una clasificación. Emiliano asintió. Los equipos se forman por afinidad y capacidad complementaria, respondió Mauricio sin apartar la mirada. Necesitas encontrar compañeros que quieran trabajar contigo. ¿Algún voluntario? Giró la cabeza hacia la clase con una sonrisa que invitaba al silencio. Y el silencio llegó, puntual y demoledor. Nadie levantó la mano, nadie giró la cabeza hacia la última fila. Emiliano sintió el peso de 40 ojos que deliberadamente miraban hacia cualquier otro lugar. Bueno, dijo Mauricio con un suspiro teatral, parece que tendrás que ser más convincente, o trabajar solo, lo cual, siendo honesto, no te lo recomiendo. Los proyectos individuales rara vez alcanzan el nivel necesario para competir. Emiliano no respondió. Bajó la mano y la colocó sobre la mesa. Debajo de la mesa, en el bolsillo de su pantalón, el celular viejo vibró levemente. Una notificación silenciosa de un foro de programación donde llevaba 3 años resolviendo problemas que ingenieros con título no podían descifrar. Su nombre de usuario era 01. Nadie en aquel foro sabía que detrás de ese perfil había un niño de 12 años que escribía código en un teléfono con la pantalla rota, sentado en el piso de una cocina ajena, mientras su madre limpiaba los baños de personas que jamás sabrían su nombre. Para entender quién era realmente Emiliano Ríos, hay que retroceder 5 años, hasta una noche de lluvia en un departamento de 2 habitaciones donde las paredes transpiraban humedad y el techo goteaba en 3 puntos distintos que Rosario había aprendido a esquivar con la naturalidad de quien baila con sus propias desgracias. Emiliano tenía 7 años. Su madre había llegado pasada la medianoche, los pies hinchados, las manos oliendo a desinfectante. Traía consigo algo envuelto en una bolsa de plástico del supermercado. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil, porque para ella lo era. La señora Guzmán lo iba a tirar, dijo quitándose los zapatos con un gesto de alivio. Le dije que mi hijo le daría buen uso. Era un celular. Un modelo que ya tenía 4 años de antigüedad cuando la señora Guzmán lo descartó por su nuevo smartphone. La pantalla tenía una grieta que cruzaba de esquina a esquina como un rayo congelado. La batería duraba 3 horas con suerte. La memoria estaba casi llena de fotos que Emiliano borró una por una aquella misma noche, sentado en su cama con la luz de la pantalla iluminándole la cara como una fogata diminuta. Al día siguiente, mientras su madre limpiaba la casa de la familia Pacheco, Emiliano se sentó en el piso de la cocina y conectó el celular al Wi-Fi. No tenía datos móviles, nunca los tuvo.
Todo lo que Emiliano aprendería en los próximos 5 años vendría del Wi-Fi prestado de las casas donde Rosario trabajaba, de la señal abierta de la panadería Don Fermín, que llegaba débil hasta su ventana si se paraba en una silla y estiraba el brazo, y de las 3 horas de conexión gratuita que ofrecía la biblioteca pública los sábados por la mañana. Lo primero que buscó fue cómo funcionan las aplicaciones. No sabía por qué, simplemente quería saber. La misma curiosidad que lo hacía desarmar los enchufes rotos del departamento para ver cómo estaban construidos por dentro. La misma que lo hacía contar los patrones de las baldosas del supermercado mientras su madre compraba lo justo para la semana. El primer tutorial que encontró estaba en inglés. No entendía inglés, pero entendía los números, los símbolos, la lógica, y descubrió algo que cambiaría su vida. El código de programación no hablaba español ni inglés ni ningún idioma humano. Hablaba en lógica pura, y la lógica Emiliano la entendía como otros entienden el aire. En 6 meses, escribiendo en ese celular roto con los pulgares, aprendió los fundamentos de 3 lenguajes de programación. No tenía computadora, no tenía escritorio, no tenía profesor. Tenía un celular con la pantalla partida, conexión robada y una determinación que los psicólogos llamarían obsesiva, pero que su madre simplemente llamaba hambre. A los 9 años, Emiliano publicó su primera aplicación funcional en un foro de código abierto. Era un programa simple que convertía texto hablado en notas organizadas automáticamente. Lo creó porque observó que su madre olvidaba las instrucciones que le daban sus empleadoras y luego la regañaban. El programa recibió 47 comentarios positivos de programadores de India, Alemania, Brasil y Canadá. Uno de ellos escribió: «Esto está mejor estructurado que lo que producen mis alumnos de 3er año de ingeniería. ¿En qué universidad estudias?». Emiliano no respondió esa pregunta. A los 10, participó en su primer hackathon virtual bajo el seudónimo 01. Compitió contra equipos de universidades reconocidas. Quedó en 4º lugar. Los 3 primeros tenían laboratorios, mentores, presupuestos. Él tenía un celular con la pantalla rota y 3 horas de batería. Cuando la organización le pidió una foto para el perfil de ganadores, envió una imagen de su gato. No quería que supieran su edad. A los 11, algo cambió. Su madre llegó una noche con la respiración agitada y el rostro descompuesto. Se había mareado en el trabajo. Casi se desmayó mientras limpiaba una escalera. La señora de la casa, en lugar de ayudarla, le dijo que si no podía trabajar, que se fuera. Rosario no fue al médico porque no tenía seguro. Emiliano la observó esa noche dormir con la respiración irregular y supo, con una claridad helada, que el tiempo no era infinito, que su madre se estaba gastando como la suela de sus zapatillas, un poco cada día, sin que nadie lo notara. Esa noche abrió el celular y comenzó a investigar sobre tecnología aplicada a la salud. Leyó durante horas sobre sensores, sobre algoritmos de detección, sobre inteligencia artificial básica. Y mientras la lluvia golpeaba la ventana y su madre tosía en la habitación de al lado, una idea empezó a tomar forma en su cabeza. Una idea que no era solo código, era un acto de amor disfrazado de algoritmo. ¿Habría alguien capaz de entender lo que ese niño estaba construyendo en silencio? Las primeras 3 semanas en el Instituto Monterreal establecieron un patrón que se repetía con la precisión de un reloj cruel. Cada mañana, Emiliano caminaba 40 minutos desde su barrio porque el autobús costaba un dinero que su madre no podía desperdiciar. Llegaba con las zapatillas polvorientas y la camiseta arrugada por el viento. Cada mañana, la misma secuencia. Las miradas, los susurros, los pasillos que se abrían a su paso como si fuera contagioso.
Sebastián Montero había convertido la humillación de Emiliano en una rutina social. No era violencia física, era algo peor, algo que no dejaba marcas visibles, pero erosionaba por dentro como el ácido erosiona el metal. Pequeñas cosas. Un pie que se estiraba justo cuando Emiliano pasaba, obligándolo a tropezar. Una servilleta usada que aparecía misteriosamente dentro de su mochila. Un apodo que comenzó como un murmullo y terminó como título oficial entre los alumnos del tercer año. Lo llamaban el reciclado, porque todo lo que tenía era de segunda mano. La mochila, la ropa, los zapatos, la beca. Según ellos, Emiliano era un producto reciclado que el instituto había recogido de la basura para aparentar inclusión social. Bruno Kessler fue quien inventó el apodo. Lo dijo en voz alta durante el almuerzo, frente a toda la mesa, con la seguridad de quien sabe que nadie lo contradirá. Dante Zúñiga lo escribió con marcador permanente en la puerta del casillero de Emiliano esa misma tarde. Cuando el conserje lo borró al día siguiente, alguien lo volvió a escribir, y al otro día también, hasta que dejaron de borrarlo porque se había convertido en paisaje. Pero fue el jueves de la cuarta semana cuando todo escaló. Era la hora del recreo. Emiliano estaba sentado en una banca del patio, comiendo una torta que su madre le preparaba cada noche antes de dormir. Pan, frijoles, un trozo de queso cuando alcanzaba. Tenía el celular viejo en la mano, revisando líneas de código que había escrito la noche anterior. Su dedo pulgar se movía por la pantalla agrietada con una velocidad que contrastaba con la calma de su rostro. No vio venir a Sebastián. No escuchó los pasos porque el patio estaba lleno de voces y risas que siempre sonaban como si pertenecieran a otro mundo. Lo primero que sintió fue el golpe húmedo. Un balde lleno de agua sucia del trapeador le cayó encima desde atrás. El líquido marrón tibio y apestoso le empapó el cabello, la camiseta amarilla, los hombros, y le escurrió por la espalda hasta empapar el pantalón. El patio entero se detuvo. 200 alumnos giraron la cabeza al mismo tiempo. Algunos se rieron de inmediato, esa risa automática que surge cuando el miedo a ser el siguiente es más fuerte que la empatía. Otros sacaron sus teléfonos para grabar, porque en el Monterreal la crueldad era contenido. Bruno sostenía el balde con una sonrisa de triunfo. Dante filmaba. Sebastián observaba desde 3 metros de distancia con los brazos cruzados, como un director que contempla su obra maestra. «Ahora sí pareces lo que eres, reciclado», dijo Sebastián sin levantar la voz, porque no necesitaba gritar para que todo el mundo lo escuchara. «Basura mojada». Emiliano no se movió. El agua le goteaba de la frente y le entraba en los ojos, pero no se los limpió. Miró hacia abajo y vio el celular en su mano. La pantalla seguía encendida, el código seguía ahí. Las gotas de agua sucia resbalaban por la grieta de la pantalla como lágrimas marrones, pero el aparato no se apagó. Ese celular viejo había sobrevivido caídas, tormentas y noches enteras de uso sin descanso. Un poco de agua sucia no iba a matarlo. Emiliano cerró la aplicación, guardó el celular en el bolsillo, se levantó lentamente y recogió su mochila roja del piso. Estaba empapada. Los cuadernos de adentro probablemente estaban arruinados. No dijo nada, no miró a Sebastián, no miró a nadie. Caminó hacia el baño con el agua chorreando de su ropa y dejando un rastro oscuro sobre el mármol blanco del patio. A sus espaldas, los aplausos de unos pocos se mezclaron con el silencio incómodo de muchos. Una chica de la segunda fila de espectadores bajó el teléfono sin publicar el video. Otra le dio la espalda a la escena y se fue caminando rápido, como quien huye de algo que no puede nombrar. Esa noche, Emiliano lavó la camiseta amarilla en el lavamanos del baño del departamento. El agua salía marrón. Restregó con las manos porque no tenían jabón de ropa suficiente para desperdiciar. Su madre lo encontró así, de pie frente al lavamanos,
con los nudillos enrojecidos y la mirada fija en la tela mojada. —¿Qué pasó, mijo? —Nada, mamá. Se me cayó agua. Rosario no le creyó, pero no insistió, porque sabía que su hijo tenía la misma costumbre de ella, cargar el dolor en silencio para no convertirlo en carga ajena. La clase de tecnología del viernes siguiente comenzó con un anuncio que electrizó el ambiente. Mauricio Estrada conectó el proyector y mostró una imagen que ocupó toda la pared, el logo de la Competencia Nacional de Innovación Juvenil, patrocinada por 3 de las empresas tecnológicas más importantes del continente. Los jueces de la final serían ejecutivos de Silicon Valley, directores de fondos de inversión y 2 premios Nobel de Tecnología que habían aceptado participar como evaluadores especiales. El Monterreal ha sido seleccionado como sede regional, dijo Mauricio con un orgullo que le hinchaba el pecho como si el logro fuera exclusivamente suyo. Esto significa que 3 equipos de nuestra institución competirán en la fase final. Los ganadores recibirán una beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, acceso a laboratorios de última generación y un fondo de desarrollo de $200,000 para materializar su proyecto. El murmullo que recorrió la clase fue eléctrico. Sebastián Montero intercambió miradas con Bruno y Dante como 3 generales planeando una campaña. Ya tenían su proyecto, una plataforma de domótica controlada por voz para residencias de lujo. El padre de Sebastián había prometido ingenieros de su empresa para asesorarlos. El padre de Bruno financiaría los prototipos. El padre de Dante conseguiría los contactos con los jueces. 3 padres poderosos detrás de 3 herederos que confundían privilegio con mérito. Emiliano escuchó cada palabra desde la última fila. Su corazón latía con una fuerza que le sorprendió, no de emoción, sino de urgencia. Llevaba meses trabajando en algo que había nacido aquella noche de lluvia mientras escuchaba la respiración irregular de su madre. Un proyecto que no tenía presupuesto, ni laboratorio, ni asesores, ni apellido poderoso detrás. Solo tenía un celular roto y una idea que podía salvar vidas. Levantó la mano. Mauricio lo ignoró durante 40 segundos. Habló sobre plazos, sobre requisitos técnicos, sobre la importancia de representar dignamente al instituto. Finalmente, cuando ya no podía seguir fingiendo que no veía esa mano levantada en la última fila, suspiró. ¿Qué necesitas? Quiero participar en la competencia. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era incómodo, era incrédulo, como si un gato hubiera pedido permiso para conducir un avión. ¿Tú? Mauricio se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camisa, un gesto que hacía siempre que necesitaba tiempo para formular una respuesta condescendiente. ¿Tienes equipo? No. ¿Tienes recursos para desarrollar un prototipo? ¡No! ¿Tienes experiencia previa en competencias de innovación? Emiliano dudó. Tenía experiencia, pero bajo un seudónimo que nadie podía rastrear hasta un niño de 12 años en un barrio olvidado. Tengo el proyecto, respondió simplemente. Mauricio esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se acercó a la última fila con las manos en los bolsillos, caminando con la lentitud deliberada de quien sabe que tiene el poder. Emiliano, la competencia nacional no es un ejercicio escolar, es un evento de alto nivel. Los jueces son personas que han construido empresas de miles de millones de dólares. No están interesados en proyectos hechos con buenas intenciones y materiales reciclados. La palabra reciclados cayó como una gota de veneno. Varias risas brotaron en la clase. Sebastián sonrió sin hacer ruido. Necesitas infraestructura real, continuó Mauricio. Equipos serios, presentación profesional. Esto no es un concurso de talentos del barrio. Mi proyecto puede competir con cualquiera.
dijo Emiliano sin alterar la voz, aunque por dentro sentía algo arder. ¿Y cuál es tu proyecto milagroso? Emiliano tragó saliva. Sabía que si lo decía en voz alta, se exponía. Sabía que si revelaba la idea, alguien podría robarla, copiarla, mejorarla con recursos que él no tenía. Pero también sabía que si no hablaba ahora, la puerta se cerraría para siempre. Una aplicación que detecta emergencias médicas en personas mayores usando únicamente el micrófono del celular. Analiza patrones de respiración, caídas, cambios de voz. No necesita sensores externos ni conexión constante a Internet. Funciona en cualquier teléfono, incluso los más viejos. El silencio cambió de textura. Ya no era incrédulo. Era algo más. Algo que Mauricio Estrada reconoció en el fondo de su estómago como una amenaza. Porque esa idea era buena. Era genuinamente buena. Y él lo sabía. Interesante, dijo finalmente ajustándose las gafas. Pero las inscripciones de equipo se cierran hoy. Y como no tienes equipo, no puedes inscribirte. Son las reglas. Se dio la vuelta y caminó hacia el frente de la clase sin mirar atrás. Emiliano bajó la mano lentamente. El celular vibró en su bolsillo. Esa noche, en el piso de la cocina del departamento de la señora Guzmán, mientras Rosario limpiaba los baños del segundo piso, Emiliano abrió el celular y se conectó al Wi-Fi. Tenía exactamente 2 horas y 40 minutos de batería. No podía desperdiciar un segundo. Abrió el foro de programación donde llevaba 3 años bajo el seudónimo 01. Tenía 412 seguidores, 167 proyectos compartidos y una reputación que lo ubicaba entre los 50 mejores contribuyentes de la plataforma. Nadie sabía su edad. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía que escribía código con los pulgares en un teléfono con la pantalla destrozada, mientras el olor a desinfectante le llegaba desde el piso de arriba. Abrió la carpeta donde guardaba su proyecto. Lo había llamado Latido, un nombre simple para algo que no lo era. La aplicación utilizaba el micrófono del celular para captar sonidos ambientales en tiempo real y procesarlos a través de un algoritmo que Emiliano había construido línea por línea durante 14 meses. El algoritmo podía distinguir entre una respiración normal y una respiración irregular. Podía detectar el sonido de una caída, diferenciándolo de otros golpes cotidianos. Podía identificar cambios en la voz que indicaban confusión, desorientación o dolor. Y lo hacía sin necesidad de Internet constante, porque Emiliano había diseñado el sistema para funcionar offline, procesando todo localmente en el dispositivo. ¿Por qué offline? Porque su madre no tenía datos móviles. Porque las personas que más necesitaban esa tecnología eran las que menos acceso tenían a ella. Porque Emiliano entendía algo que los ingenieros de Silicon Valley con sus laboratorios millonarios a menudo olvidaban. La tecnología que no llega a los pobres no salva a nadie. Esa noche escribió durante 2 horas y 38 minutos sin parar. Cuando la batería llegó al 3%, guardó todo, apagó el celular y se quedó sentado en la oscuridad de la cocina, escuchando los pasos de su madre en el piso de arriba y el sonido del trapeador arrastrándose sobre las baldosas de una casa que nunca sería suya. Los días siguientes en el Monterreal fueron una guerra silenciosa. Emiliano asistía a clases, tomaba apuntes, respondía cuando le preguntaban y desaparecía durante los recreos. Se refugiaba en el único lugar donde nadie lo buscaba, el cuarto de mantenimiento detrás de la cafetería, un espacio pequeño lleno de escobas, productos de limpieza y una bombilla amarillenta que le daba al lugar un aspecto de cueva submarina. Allí, sentado sobre un balde volteado, trabajaba en Latido con la concentración de un cirujano. Había descubierto que el router de la cafetería
tenía una señal que se filtraba a través de la pared del cuarto de mantenimiento. Débil pero funcional. Suficiente para descargar las librerías de código que necesitaba, consultar documentación técnica y actualizar su repositorio. El conserje don Aurelio, un hombre de 62 años, con bigote canoso y manos enormes, lo encontró el tercer día. «¿Qué haces aquí, muchacho?». Emiliano levantó la vista del celular con la expresión de un animal acorralado. Esperaba que lo echara, que lo reportara, que le sumara otra marca negra a un expediente que ya estaba manchado por el simple hecho de existir. Don Aurelio miró la pantalla agrietada, las líneas de código que no entendía, y luego miró los ojos del chico. Ojos que reconoció porque eran iguales a los suyos cuando tenía esa edad. Hambrientos, pero no de comida. ¿Necesitas enchufe para cargar eso? Emiliano parpadeó. «Hay uno detrás de las escobas», señaló don Aurelio. «Solo no dejes basura y cierra bien cuando te vayas». Fue el primer acto de bondad que Emiliano recibió dentro de esas paredes. No fue un discurso inspirador ni una promesa grandiosa. Fue un enchufe detrás de unas escobas. Y eso bastó. Durante las siguientes 6 semanas, Emiliano construyó latido pieza por pieza en aquel cuarto que olía a cloro y a soledad. Cada función era probada, corregida, refinada. El sistema de detección de caídas alcanzó una precisión del 94% después de que Emiliano lo entrenó con grabaciones que descargó de repositorios médicos de universidades públicas. El módulo de análisis de voz podía diferenciar entre 23 patrones de estrés vocal. La interfaz era simple, limpia, con botones grandes y texto legible, porque Emiliano pensó en las manos temblorosas de los abuelos, en los ojos cansados de personas como su madre, en los dedos que nunca habían tocado una pantalla sofisticada. Nadie en el Instituto Monterreal sabía lo que se estaba gestando en el cuarto de las escobas. Nadie excepto don Aurelio, que cada tarde dejaba un vaso de agua junto a la puerta sin decir nada, como quien riega una planta en secreto y espera que un día florezca. ¿Usted cree que los genios nacen en laboratorios o a veces nacen en cuartos de limpieza? La competencia estaba a 3 semanas. El Instituto Monterreal había confirmado sus 3 equipos representantes. El equipo de Sebastián Montero presentaría la plataforma de domótica. El equipo de Valentina Ríos, sin ningún parentesco con Emiliano, una chica de 14 años, hija de una cirujana y un abogado, desarrollaría un sistema de monitoreo ambiental con drones. Y el equipo de Tomás Gallardo trabajaba en una aplicación de realidad aumentada para museos. 3 proyectos sólidos, con presupuesto, con asesores, con apellidos que abrían puertas. Emiliano no estaba en la lista. No tenía equipo, no tenía inscripción, no tenía permiso. Tenía un proyecto terminado al 90% en un celular roto escondido en un cuarto de escobas, y tenía un reloj invisible corriendo en su contra. Fue don Aurelio quien plantó la semilla. Una tarde, mientras Emiliano trabajaba con los auriculares puestos, el conserje se sentó en un balde junto a él y habló sin rodeos. «Mi esposa tiene 71 años. Se cayó el mes pasado en la cocina. Estuvo en el piso 3 horas hasta que yo llegué del trabajo. 3 horas sola sin poder levantarse, gritando para que alguien la escuchara. Nadie la escuchó. Emiliano se quitó los auriculares. «Tu aparato ese», don Aurelio señaló el celular con la barbilla. «¿Puede evitar que eso pase?» «Sí», respondió Emiliano. «Detecta la caída por el sonido del impacto y envía una alerta automática a 3 contactos». Don Aurelio lo miró fijamente durante varios segundos. «Entonces tienes que mostrarlo, no importa cómo». Esas palabras se quedaron clavadas en la cabeza de Emiliano como un clavo que no se puede sacar, no importa cómo. Pero el cómo era exactamente el problema. Sin inscripción oficial no podía subir al escenario. Sin equipo no cumplía los requisitos.
Sin recursos, no podía preparar la presentación visual que los jueces esperaban. Mientras tanto, la tensión con Mauricio Estrada crecía de formas que Emiliano no anticipó. El profesor había comenzado a vigilarlo con una atención que disfrazaba de preocupación académica. Le revisaba las tareas con una minuciosidad que no aplicaba a ningún otro alumno. Le señalaba errores microscópicos que ignoraba en los demás. Le hacía preguntas en clase diseñadas para exponerlo. Emiliano, explícale a la clase qué es un algoritmo de aprendizaje automático, dijo Mauricio un martes, interrumpiendo su propia explicación para señalarlo con el puntero láser. Emiliano respondió, con precisión, con claridad, con un nivel de detalle que hizo que varios alumnos giraran la cabeza con sorpresa. Mauricio escuchó la respuesta completa, asintió lentamente y luego dijo, correcto en teoría, pero la teoría sin práctica es solo aire. ¿Alguna vez has implementado uno? Sí, respondió Emiliano. ¿Dónde? ¿En qué entorno? ¿Con qué herramientas? Emiliano guardó silencio. No podía decir la verdad sin revelar su identidad como 01, sin exponer el proyecto que protegía como un secreto vital. Mauricio sonrió con la sonrisa de quien gana una partida de ajedrez sin necesidad de mover la última pieza. Eso pensé. Pero la verdadera confrontación llegó el jueves, cuando Mauricio descubrió el cuarto de mantenimiento. Un compañero que había visto a Emiliano entrar por la puerta trasera de la cafetería se lo mencionó en tono de chisme al profesor, esperando ganarse puntos extras de complicidad. Mauricio fue a verificar personalmente. Abrió la puerta y encontró a Emiliano sentado en el balde, con el celular conectado al enchufe de la pared, líneas de código brillando en la pantalla agrietada. El cuarto olía a cloro. La bombilla amarillenta parpadeaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Emiliano cerró la aplicación rápidamente, pero no lo suficiente. Estás usando la red del instituto sin autorización. La señal de la cafetería se filtra por la pared. No forcé nada. Estás en un área restringida, usando recursos de la institución para un proyecto personal no autorizado. ¿Sabes lo que eso significa? Emiliano lo miró. Mauricio lo miró. Y en ese intercambio de miradas hubo algo que ambos reconocieron, pero que ninguno nombró. Mauricio había visto las líneas de código antes de que Emiliano cerrara la aplicación. Había visto la estructura, la arquitectura, la elegancia de una solución que él mismo no habría sido capaz de construir a los 30 años, mucho menos a los 12. Y eso le dolió más que cualquier insulto. «Mañana a primera hora en la dirección», dijo Mauricio con voz cortante, «y trae a tu madre». Cerró la puerta con fuerza. Los frascos de desinfectante temblaron en el estante. Emiliano se quedó solo en la penumbra, con el celular apretado en la mano y el sonido de su propio corazón llenando el cuarto como un tambor de guerra. ¿Qué haría usted si la persona que debería impulsarlo fuera la misma que intenta frenarlo? Rosario Ríos se presentó al Instituto Monterreal a las 7 de la mañana del día siguiente con su único pantalón de vestir, una blusa blanca que había planchado 3 veces la noche anterior y los zapatos negros que reservaba para funerales y reuniones con la escuela. Tenía las manos escondidas detrás de la espalda porque las grietas del cloro no se las podía esconder ni con crema. La oficina del director Lisandro Paredes era un espacio diseñado para intimidar. Paredes de madera oscura, diplomas enmarcados, una biblioteca que nadie leía y un escritorio que parecía más grande de lo necesario. Detrás de él, Paredes cruzaba las manos con la calma estudiada de quien administra conflictos, como un contador administra números. A su derecha, Mauricio Estrada esperaba con una carpeta en las manos y la expresión de quien ya ganó el juicio antes de que comience. «Señora Ríos,
comenzó el director con un tono que pretendía ser compasivo, pero sonaba a sentencia. Agradecemos su presencia. El motivo de esta reunión es un incidente que involucra a su hijo Emiliano. Rosario miró a su hijo sentado en la silla junto a ella. Emiliano tenía la mirada fija en el piso, no por sumisión, sino por contención. Conocía esa mirada. Su hijo fue encontrado en un área restringida del instituto. Intervino Mauricio deslizando la carpeta sobre el escritorio. Utilizaba la red Wi-Fi de la cafetería sin autorización para un proyecto personal no relacionado con ninguna actividad académica aprobada. Esto viola el artículo 17 del reglamento interno, uso indebido de instalaciones y recursos institucionales. Rosario no entendió la mitad de las palabras, pero entendió el tono. Era el mismo tono que usaban las señoras cuando algo se rompía en la casa y asumían que había sido ella. ¿Mi hijo rompió algo? No se trata de romper cosas, señora. Mauricio ajustó sus gafas. Se trata de respetar las normas que hacen posible que alumnos como Emiliano, alumnos becados, puedan beneficiarse de esta institución. La palabra becados sonó como un recordatorio de que estaban allí por caridad, no por derecho. Emiliano apretó los puños debajo de la silla. Emiliano es un buen chico, dijo Rosario con voz firme pero cuidadosa, la voz de alguien que ha aprendido a defender sin provocar. Si usó algo que no debía, estoy segura de que no fue con mala intención. Las intenciones no cambian los hechos, respondió Mauricio, pero explican las acciones, dijo Emiliano, levantando la vista por primera vez. El silencio que siguió fue denso. Mauricio lo miró con una mezcla de irritación y algo que se parecía al reconocimiento involuntario. Emiliano, dijo el director Paredes con tono conciliador, nadie quiere perjudicarte, pero necesitas entender que las reglas existen por una razón. La sanción propuesta es una amonestación formal en tu expediente y la prohibición de utilizar cualquier equipo tecnológico fuera del horario de clases supervisadas. Emiliano sintió que el aire se le escapaba. Sin acceso a la red, sin la posibilidad de trabajar en el cuarto de mantenimiento, Latido quedaría congelado. 3 semanas antes de la competencia, le estaban cortando las alas con la precisión burocrática de un formulario. ¿Puedo decir algo?, preguntó Emiliano. Paredes asintió. Estoy desarrollando una aplicación que puede detectar emergencias médicas en personas mayores, caídas, problemas respiratorios, desorientación. Funciona sin internet, en cualquier celular, incluso los más baratos. La estoy construyendo para personas como mi mamá, como don Aurelio, como los abuelos que están solos en sus casas y nadie los escucha cuando piden ayuda. Rosario lo miró con los ojos brillantes. No sabía lo que su hijo estaba haciendo con ese celular viejo. Siempre pensó que jugaba o veía videos. Eso es muy noble, dijo el director con una sonrisa profesional que no se comprometía con nada. Pero no cambia el hecho de que violaste el reglamento. El reglamento dice que no puedo usar recursos sin autorización, respondió Emiliano. Pero no dice que no puedo crear algo que salve vidas. Mauricio apretó la mandíbula. Porque el chico tenía razón, y cuando un niño de 12 años tiene razón frente a un adulto que no la tiene, el adulto solo tiene 2 opciones, reconocerlo o aplastarlo. La amonestación se registró, la prohibición se firmó. Rosario salió de la oficina con los ojos rojos y la mandíbula apretada. En el pasillo tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza. «Eso que dijiste es verdad. ¿Estás creando algo así?» «Sí, mamá». «¿En ese celular viejo?» «Sí». Rosario se detuvo. Lo miró como si lo viera por primera vez. Luego le acarició el pelo con la mano agrietada y dijo algo que Emiliano guardaría para siempre. «Entonces no pares. Hagan lo que hagan. No pares». Faltaban 5 días para la competencia. Emiliano trabajaba de madrugada.
entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, sentado en su cama con el celular conectado al único enchufe de la habitación. La pantalla agrietada